Muy buen día a todos. Bienvenidos a la primera clase de nuestra asignatura que es Introducción a la Programación. Vamos a empezar con algunos conceptos fundamentales. El primero, la computadora, ya que vamos a programar para una computadora. Primero entremos con la definición. En principio podemos decir que una computadora es un dispositivo electrónico. Un dispositivo electrónico al igual que una cámara fotográfica, la alarma de un auto, los audífonos, el cargador o celular. Pero se diferencia de ellos en que es programable. Mientras todos los anteriores son dispositivos electrónicos, por ejemplo, la cámara prácticamente no es programable, aparte de colocar un temporizador para que saque fotos. El audífono tampoco, el cargador del celular tampoco, el celular en cambio sí. Así que, y la alarma también se puede programar. Pero hay más diferencia entonces para que podamos identificar un dispositivo como computadora. Y lo que diferencia es el propósito general. La cámara no tiene un propósito general, al igual que la alarma. El celular sí, porque en el celular podemos poner juegos, podemos colocar procesadores de texto, planillas electrónicas, nos sirve para comunicarnos, podemos programar prácticamente cualquier cosa para un celular. Entonces sí, pues se considera una computadora. Esta es la definición que vamos a manejar entonces. Es un dispositivo electrónico programable y de propósito general. Esa es la computadora. Ahora la parte central de esto es esta. Este dispositivo se puede programar y acerca de eso es esta materia. La materia trata de programación. Y la programación tiene tres fases claramente identificadas. Una fase de análisis, una fase de programación y una fase de codificación. La primera, la de análisis, consiste básicamente en analizar qué datos vamos a manejar, cómo los vamos a procesar y qué datos necesitamos como resultado de ese procesamiento. Es decir, es un análisis de los datos en cuanto a cuáles son datos de entrada, cuál es el procesamiento que se hace sobre esos datos y cuáles son los datos de salida o cuál es el resultado del programa. La otra fase, la de programación, significa ya construir un algoritmo, es decir, diseñar cómo va a ser el programa, cómo va a ser el procesamiento del programa. Esta es la parte principal del curso. Vamos a aprender a realizar algoritmos. Cuando tenemos ya el algoritmo, entonces podemos pasar a codificarlo en algún lenguaje específico. Es decir, construimos el programa y escogemos el lenguaje que sea apropiado para eso. Podría ser PHP, podría ser Java, o podría ser Visual Basic, o podría ser cualquier otro lenguaje. Pero esa parte de codificación depende de los pasos anteriores. Entonces, vamos a realizar un pequeño ejemplo para introducirnos a esta parte que es el análisis y la programación. Para ilustrar varios de los temas o puntos que vamos a ver a continuación, he construido un pequeño programa para el cálculo de notas. El programa trabaja así. Acá registramos las notas y el programa nos va avisando la nota luego de la segunda instancia y la nota final. Es un programa sencillo,
hay cálculos que se hacen sobre estos datos y nos va a servir para ilustrar algunos puntos importantes. Porque ya antes habíamos hablado acerca de que existen ciertas fases en el desarrollo de un programa. Hemos indicado que hay una primera fase de análisis, luego una fase de programación y una fase de codificación. En la primera fase, la fase de análisis, siempre hacemos un análisis de qué es la entrada, cuáles son los datos de entrada, cuál es el procesamiento que se realiza sobre esos datos y cuál es la salida de información, cuáles son los resultados o el resultado que debe dar el programa. Entonces, respecto al programa este que hemos visto, acá podríamos ver que la entrada de información son estos datos que se piden al usuario, ¿no? Si el estudiante acá sacó 70, lo registra y el programa adopta eso como una entrada de información. Entonces, para este caso, esta nota de primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, auxiliatura y algunas veces segundo turno son los datos de entrada. Una vez que tenemos los datos de entrada, el programa debe procesarlos de alguna manera. En este caso, el procesamiento consiste, por ejemplo, que esta nota que está sobre 100 puntos es ponderada sobre un puntaje de 25. Igual esta sobre 50 y esta sobre 10. Y para esta casilla hay algunas condiciones como que esta nota debe encontrarse entre 40 y 50. Si no, entonces no se habilita esta casilla. Ese es el procesamiento que debe hacer. Esos son los cálculos, las condiciones que revisa el programa. Eso se llama procesamiento. Y después la salida de información, en nuestro ejemplo, es esta información. Esta nota, que viene de estas 4 anteriores, y esta nota final. Esta es la salida de información, entonces. Entrada, incluyendo esto, y salida tenemos 2 datos. Siempre tenemos que pensar en nuestros programas, en nuestros ejercicios, en función de cuáles son los datos de entrada, cuál es el procesamiento que se realiza sobre ellos y cuál es la salida de información. Una parte importante es que tenemos que conocer el problema. Caso contrario, no podemos hacer un programa que es una serie de instrucciones para la computadora, para que la computadora resuelva un problema. Primero, nosotros como programadores tenemos que conocer exactamente cómo se resuelve el problema. Y luego, recién podemos entrar a la fase ya de programación, que es construir un algoritmo.
Una vez que en la fase de análisis hemos entendido cómo se resuelve el problema, cuáles son los datos de entrada, el procesamiento y la salida, entonces pasamos a la fase de programación. Esta fase de programación básicamente consiste en encontrar o construir una lógica de solución del problema. En la fase de programación básicamente desarrollamos el algoritmo o los algoritmos. Los algoritmos son secuencias de pasos para resolver un problema y pueden hacerse en forma de diagramas de flujo o de pseudocódigo. Gran parte de este curso va a ser acerca de diagramas de flujo. Veamos cómo se ve un diagrama de flujo. Este es un diagrama de flujo. Tiene un inicio y un final. Acá, este símbolo nos dice que tenemos que leer una nota. Es decir, el programa le pedirá al usuario que introduzca una nota. Este otro símbolo dice que hay que hacer un cálculo con ese dato, que es multiplicar por 40, dividir entre 100 y almacenar ese resultado acá, en final. Este símbolo le dice que hay que preguntar algo, si la nota final es menor a 21. Si es menor a 21, entonces el flujo de ejecución de este diagrama de flujo viene por acá y sale un mensaje, se imprime un mensaje, se muestra un mensaje que dice reprobado y luego acaba. Si la nota no hubiera sido menor a 21, entonces saldría un mensaje de aprobado. Así es como se ve un diagrama de flujo. Aquí en esta parte vemos que hay símbolos para leer, para hacer una asignación, para mostrar algo al usuario y otros símbolos más que vamos a aprender luego. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es aprender a construir estos. Y para ello primero tenemos que conocer la simbología que se maneja.